Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. Bienvenidos a este video. En este video vamos a aprender qué es la derivada. Vamos a trabajar el concepto de recta secante y recta tangente, la pendiente de la recta secante y la recta tangente, la interpretación geométrica de la derivada y cerramos con el concepto de incrementos. Comenzamos. Pero comenzando este tema, lo primero que yo quisiera preguntarles es, ¿qué es una derivada? Muchos me contestarán correctamente. Por ejemplo, si tenemos una función definida por y igual a x al cuadrado, si yo tengo esa función, ¿cuál es su derivada? Y algunos podrían contestar que y', que esa es una de las simbologías para definir la derivada, es igual a 2x. Pero volvemos a la pregunta de la diapositiva anterior. ¿Qué es la derivada? Vamos a comenzar. Primero vamos a entender qué es la derivada y vamos a entender desde dónde viene una de las principales fórmulas que estoy segura que ustedes han visto en algún momento. Vamos a comprender de dónde viene esa fórmula. Y comenzamos con dos conceptos básicos. El primero el primer concepto tiene que ver con esta recta que se está acercando mucho al círculo rojo, que se le conoce como recta tangente. Y el segundo concepto que es bien importante que analicemos es esta recta de color azul que intersecta al círculo en dos puntos, que se le llama recta secante. Bien, una recta tangente es una recta que tiene un punto en común con este círculo. Esta recta tangente tiene solo un punto en común con este círculo. En cambio, la recta secante intersecta, corta en dos puntos al círculo. Con estos dos conceptos de recta secante y recta tangente, vamos a empezar a comprender el concepto de derivada y los vamos a aplicar a una función. Si yo tengo una función matemática que es la de color rojo, que es una parábola con signo negativo en la x al cuadrado, y coloco una línea recta que es la de color azul como recta secante, puedo ver que aquí intersecta y en este punto también intersecta. ¿De acuerdo? Esta es una recta secante. Pero esta es una recta tangente, es diferente. ¿De acuerdo? Aquí solamente en algún punto intersecta. Son diferentes, recta secante y recta tangente. Si yo quisiera conocer la pendiente de esta recta secante, pues debo de saber que la pendiente de una recta es un número, un valor numérico que representa la inclinación que tiene la recta. En la asignatura pasada trabajamos con línea recta y yo siempre les comenté que la pendiente positiva es porque va hacia arriba, es como si nos subiéramos a la línea y camináramos sobre ella. Y la pendiente que tiene un valor numérico negativo es una pendiente que va de bajada y esa es la inclinación negativa. Recordemos un poco las clases de geometría analítica. Si yo tengo dos puntos, x1, y1, x2, y2, puedo calcular la pendiente con la siguiente fórmula. y2 menos y1 entre x2 menos x1. De hecho, estoy prácticamente segura que esa fórmula la tienen en su formulario, lo estoy revisando. ¿Qué creen? Puedo ver que no, esta fórmula no la tienen en su formulario. Si quieren anotarla, no estará mal que la anoten en su formulario. Bueno, recordamos eso, esta fórmula que se necesitan dos puntos para calcular la recta secante, la pendiente de la recta secante, que es básicamente lo que tengo acá.
Con estos 2 puntos yo puedo calcular la pendiente que tiene esa línea azul. Pero tengo un problema. Si yo quiero calcular la pendiente de una recta tangente, ¿cómo lo hago? Si solo conozco un punto. Recuerden que la recta tangente es aquella que solamente toca la función en un punto. Supongamos que solamente conozco x1, y1. ¿Cómo puedo conocer la pendiente de esa recta? Y recuerden, acá está la fórmula de la pendiente. Pues yo tengo x1 y tengo y1, pero no tengo ningún valor para poder aplicar esta fórmula de la pendiente. Entonces estoy en una complicación, pero se me ocurre que si yo deseo conocer la pendiente, por ejemplo, cuando x vale 1, en esta función, cuando x vale 1, se me ocurre que puedo hacer aproximaciones de rectas secantes. Es decir, puedo utilizar el concepto de la recta secante para poder conocer la pendiente de esta recta tangente. Es una buena estimación. ¿Cómo lo haríamos? Aquí yo tengo una recta secante que pasa por 2 puntos, completamente horizontal. Pero ¿qué pasa si voy acercando x2 a x1? ¿Qué quiere decir? x2 está por aquí. Si lo acerco a x1 y lo acerco más, y lo acerco más, y lo acerco más, y lo vuelvo a acercar, y lo sigo acercando. Y lo acerco tanto que casi está en el mismo punto que x1. Con eso podríamos calcular la pendiente de la recta tangente. Recuerden, lo que quiero conocer es la pendiente, m es pendiente, tan lo estoy poniendo como recta tangente, la pendiente de la recta tangente. Y como les acabo de comentar, observen que x2, el punto x2, se acerca cada vez al punto x. ¿De acuerdo? Pero esto que acabamos de ver en estas diapositivas, cómo el punto x2 se acercaba más a x1, ¿cómo lo podemos expresar en términos matemáticos? Bien, nos quedamos que cómo íbamos a representar lo que vimos anteriormente en términos matemáticos. Comenzamos con la pendiente de la recta secante, que es la azul. La puedo yo calcular con la fórmula de la pendiente de una recta, que sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto, si yo lo aproximo, puedo calcular que la pendiente de la recta tangente es igual, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero recuerden, fui acercándome. Con base en esto, con base en lo anterior, lo que acabamos de comentar, podemos decir que tenemos un método aproximado para conocer la pendiente de la recta tangente. Pero, ¿qué pasa si en vez de yo llamarles a este y2 y a este y1, les llamo f de x1? Recuerden, y1 es la función evaluada en x1 y y2 es la función evaluada en x2. Y lo sustituyo aquí y aquí. Esta fórmula va a cambiar. En vez de tener y2, voy a poner la función evaluada en x2 y y1 la función evaluada en x1. Ahora, aquí yo tengo justamente lo que habíamos estado hablando. Función evaluada en x2 menos función evaluada en x1 entre x2 menos x1. Estamos trabajando con la fórmula de la pendiente de una recta. Recordemos, el objetivo es calcular la pendiente de la recta tangente en un punto. Si hacemos ahora esta consideración, ¿qué es esta consideración? El delta x, este símbolo se llama delta x va a ser x2 menos x1. Si considero x2 menos x1 como delta x, fíjense esto de aquí abajo, va a cambiar y va a cambiar de esta manera. Esta función cambia ahora, en vez de colocar x2 menos x1, coloco delta x.
Ahora, vean esta imagen, este término o esto que estuvimos viendo, que es cómo se aproxima x2 a x1. Si yo lo analizo y recuerdo que el comportamiento de la recta secante me puede ayudar a determinar la recta tangente, puedo ver que delta x, recuerden quién es delta x, el incremento, tiende a disminuir. Este delta x tiende a disminuir cada vez más y más. Con base en eso y en ese conocimiento que tengo, puedo decir que delta x tiende a cero. Recuerden límites, ya estudiamos límites y sabemos que delta x tiende a cero, simplemente tendríamos que sustituir cero aquí. Como les comenté, analizando este comportamiento, podemos definir que esta función, y podemos analizarla cuando delta x tiende a cero. Con base en lo anterior, y finalmente vamos a considerar que x2 es igual a x1 más delta x. Recuerden, aquí está delta x, lo vimos en la diapositiva anterior, es igual a x2 menos x1. Si yo despejo x2, lo dejo solita, este delta x1, perdón, esta x1 negativa pasa del otro lado sumando y ya tengo x2. Vamos a cambiar el x2 que yo tengo aquí por lo que acabo de considerar. Y fíjense, esta parte de aquí cambia de la siguiente manera. ¿Por qué hago eso? Porque a mí me interesa tener todo en términos de x1, en términos de x1. Y sí, ir sumando el delta x, que delta x para mí, y para este caso en particular, porque lo vamos a analizar así, delta x tiende a cero. Y nos queda esta expresión. Esta expresión nos permite calcular la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente de una función en un punto. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso y vamos a cerrar este video con esa definición. Sigamos. Tengo esta definición de la derivada. Finalmente es un límite, fíjense, el límite cuando delta x tiende a cero. Este límite ya lo vimos cuando estuvimos trabajando con límites, me va a generar otra función matemática, ¿de acuerdo? Cuando yo calculo esto, me va a generar otra función matemática. Esa función matemática va a representar la pendiente de diversas rectas tangentes a la gráfica de la función. Apréndanse esta definición. Por favor, requieren ustedes ir haciendo sus apuntes para que los videos realmente tengan una utilidad. Simplemente con ver un video no se nos va a grabar el conocimiento, requieren analizarlo y a veces en algunas personas para analizarlo se requieren tomar apuntes. De cualquier forma, esta idea la vamos a estar ocupando, entonces por favor anótenla en algún lugar muy visible. Continuemos. Esto que acabo yo de explicar en esta parte de aquí se le conoce como la derivada y en honor a Leibniz, puede ser representada de la siguiente manera. La derivada de y con respecto de x. Esa es una notación, no es la única. En el siguiente video vamos a revisar otras notaciones. Ahora, vamos a pasar al término de incrementos que tiene mucha relación con la derivada. De hecho, la notación anterior, la de Leibniz, tiene mucha relación con esto de deltas. Y fíjense, anótenlo también. Se define como incremento de la variable x, esta es la variable x, al aumento o disminución que experimenta desde un valor a otro, desde un valor x1 a otro x2 en su campo de variación y se denota por delta x. Hay otro que sería el incremento de la variable y es el aumento o disminución que experimenta desde un valor y1 hasta otro valor y2.
Estos valores van a depender de la gráfica. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que la gráfica tiene pendiente positiva y se va incrementando tanto en X como en Y. Sin embargo, si yo tengo una gráfica que va inversa a este, digamos, en sentido la pendiente negativa, pues no tendría incrementos, sino decrementos o incrementos negativos. Ahora, cerramos clase y cerremos este video. ¿Qué es la derivada? Y aquí tienen la figura, esta es una función y esta es una recta tangente que solo toca un punto. La derivada es la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto en una determinada función. Esa es la interpretación geométrica de la derivada. Más adelante vamos a trabajar con otro tipo de interpretaciones ya de aplicaciones, pero esta es una concepción de la derivada muy importante que ustedes deben de tener en cuenta. ¿Y qué es un incremento? Fíjense, acá está el delta X. Delta X. Un incremento es el aumento o disminución que experimenta desde un valor a otro valor y se denota como delta. Puede ser delta X o delta Y. Y con eso cerramos esta primera parte del video de derivadas.